días. Espero que se encuentren bien. Nosotros vamos a compartir un pequeño video ahora acerca de la resolución de 4 ejercicios que, que estamos trabajando dentro de la unidad de estado gaseoso. El primero de ellos pertenece a la primera ficha de trabajo que les compartí a través de la plataforma. Y en él hay un tubo de 1 metro de largo que en uno de los extremos se coloca eh, amoníaco y en otro de los extremos se coloca ácido clorhídrico, que bueno, pasa a estado gaseoso, y que ambos gases, tanto el amoníaco en estado gaseoso como el cloruro de hidrógeno en estado gaseoso, difunden hacia el extremo contrario del tubo en el cual se encuentra. Va a llegar un punto en el cual estos dos gases se encuentren, que además reaccionan entre sí y forman cloruro de amonio, que lo vamos a percibir en el tubo como un anillo blanco que va a estar a cierta altura del tubo, ¿no? Entonces dice, si en cada extremo de un tubo de vidrio de 1 metro de longitud se coloca respectivos algodones impregnados con respectivas soluciones de ácido clorhídrico y amoníaco, luego de cierto tiempo se observa un anillo blanco en el interior del tubo debido a la formación del cloruro de amonio sólido. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno a nivel submicroscópico? Bueno, porque las partículas del estado gaseoso, las moléculas de amoníaco y las de ácido y la de cloruro de hidrógeno, difunden desde un espacio en el cual hay varias de ellas hacia el hecho de ocupar todo el recipiente que los contiene, dado que las fuerzas de atracción entre ellas son prácticamente nulas y por lo tanto se mueven con libertad ocupando todo el espacio disponible. La cuestión es que al estar en la misma temperatura, ambas sustancias, en realidad, las partículas de dicha sustancia en estado gaseoso poseen la misma energía cinética media, y como hay algunas de ellas que tienen una mayor masa que las otras, dado que la energía cinética es la misma, las velocidades van a ser diferentes y por eso no se encontrarán justo en el medio del tubo, sino que se encontrarán a cierta distancia de ambos extremos, que habría que determinar cuál es esa distancia, es lo que nos pregunta en el tercer punto. Pero bueno, vayamos por pasos y entonces tratemos de ver cómo la relación de velocidades entre ambas sustancias está relacionada con la relación de masas molares que están puestas al revés, es decir, la velocidad del amoníaco está en el numerador, por lo tanto la raíz cuadrada de la masa molar del amoníaco está en el denominador, y al revés, la velocidad del cloruro de hidrógeno está en el denominador, por lo tanto la raíz cuadrada de la masa molar del cloruro de hidrógeno está en el numerador. Dicho esto, sustituyendo por los valores que nosotros conocemos de masas molares de cada uno de ellos, que las podemos determinar a partir de las fórmulas tanto del amoníaco como del cloruro de hidrógeno, podemos determinar que la relación de velocidades, entre el amoníaco y el cloruro de hidrógeno es 1,47. Por lo tanto, la velocidad del amoníaco es 1,47 veces mayor que la velocidad de difusión del cloruro de hidrógeno. Ahora bien, esa velocidad implica el hecho de que se recorre una distancia en cierto tiempo, que en el caso del amoníaco, la distancia recorrida hasta el punto en el que se forma el anillo como consecuencia de la reacción química es un valor X que se recorre en cierto tiempo T. No obstante, la velocidad de difusión del cloruro de hidrógeno va a implicar la distancia recorrida sobre el mismo tiempo T, porque en ese mismo tiempo es donde se encuentran. Ahora, esa distancia que recorre el cloruro de hidrógeno es 1 menos X. ¿Por qué 1 menos X? Porque el largo del tubo dijimos que era 1 metro y X es lo que recorrió el amoníaco, por lo tanto 1 menos X será lo que recorrió el cloruro de hidrógeno. Reordenando
esta ecuación a la que habíamos llegado, obtenemos el valor de x correspondiente para estas relaciones, haciendo aquí distributiva y despejando, y por lo tanto se sabe que el valor de x será 0,60 metros, es decir, a 60 centímetros respecto del extremo en el cual se encontraba el amoníaco, es que se va a dar la reacción, porque es allí donde se encuentran los gases como consecuencia de su desplazamiento a partir de las velocidades de difusión que cada uno de ellos tienen, las cuales mantienen la relación que habíamos determinado anteriormente. Ahora bien, lo otro que pide es a qué temperatura la velocidad de estas moléculas de cloruro de hidrógeno será igual a la velocidad de las moléculas de amoníaco cuando las moléculas de amoníaco están a 1000 Kelvin. Para eso necesitamos determinar ese caso en el cual las moléculas de amoníaco estén a 1000 Kelvin, y para eso es esta expresión de 3 veces R, que tiene que estar en joules, 8,31, por 1000, que sería la temperatura en Kelvin del amoníaco en la situación que se nos plantea, dividido su masa molar, que es 17, a todo esto, bueno, la raíz cuadrada. Esta sería la velocidad que tendría el amoníaco la velocidad media, digamos, que tendría el amoníaco a esta temperatura de 1000 Kelvin, y les plantea a qué temperatura ocurre que el cloruro de hidrógeno tenga la misma velocidad media de las moléculas. Por lo tanto, aquí la incertidumbre que tenemos es cuál es la temperatura, pero en definitiva, eh, al estar hablando de cloruro de hidrógeno, sería sobre 36,5. Despejamos de esta ecuación y nos queda que la temperatura a la cual esto ocurre es de 2086 Kelvin. Bueno, este sería uno de los ejercicios que está presente en la primera de las fichas. Veamos entonces otro ejercicio. Dice, se dispone de un frasco de masa tanto, se sabe que la masa del frasco lleno de agua a 31 grados Celsius es tanto. Cuando se llena dicho frasco con un gas a una presión de 735 milímetros de mercurio y una temperatura de 31 grados Celsius, su masa es de 137,456 gramos. Considerando que se puede aplicar la ecuación de los gases ideales, halla la densidad y la masa molar del gas desconocido y les da como dato la densidad del agua a la temperatura a la que ocurre esto. Entonces, estoy tratando de ahí correr esto. Tenemos la masa del frasco con el agua, es un dato que nos habían dado. A su vez, también conocemos cuál es la masa del frasco. Conociendo la masa del frasco con el agua y la masa del frasco, se puede determinar cuál es la masa de agua que estaría dentro de dicho frasco. ¿Para qué me interesa la masa del agua? Porque con la masa del agua y la densidad que nos están dando del agua a esa temperatura, es esta, 0,997 gramos por mililitro, se puede determinar cuál es el volumen de agua. Es interesante poder saber cuál es el volumen de agua, ya que el frasco estaba lleno de agua y por lo tanto ese volumen de agua se corresponde con el volumen del frasco y por ende también se va a corresponder con el volumen que ocupa el gas cuando está contenido en dicho frasco. Por lo tanto, el volumen del gas, aquí ya lo pasamos a litros, lo teníamos en mililitros, 936 mililitros, pasado a litros sería 0,936 litros. Entonces aquí tenemos el volumen del gas. Pero a su vez, nosotros conocemos, recuerden que parte de lo que nos pedía era la densidad del gas, y conocemos la masa del frasco lleno con gas, que a su vez, relacionado con la masa del frasco, podemos determinar cuál es la masa del gas. O sea, la masa del frasco con el gas menos la masa del frasco nos daría la masa del gas. Conociendo la masa del gas y a su vez teniendo en cuenta que el volumen del gas ya lo determinamos, podemos sacar cuál es la densidad del gas a dicha temperatura, que es 3,9 gramos por litro. Adviértase que en el caso de los gases, la unidad que se suele utilizar a los efectos de poder expresar las densidades es gramo por litro, dado que son son valores bajos de densidad y por lo tanto es conveniente hacerlo por litro y no por mililitro, como usualmente estamos acostumbrados a hacerlo, por ejemplo, en muestras en estado líquido. Bien, ahora bien,
para poder determinar cuál es la masa molar del gas, podemos apelar a la ecuación general de los gases ideales, en el cual la presión por el volumen es igual a la cantidad química por la constante de los gases por la temperatura en Kelvin. Otra forma de expresar esto es tener en cuenta que esta cantidad química es la masa del gas sobre la masa molar, y por ende de aquí podemos despejar la masa molar, que nos quedaría de esta forma, y sustituyendo por los valores que tenemos, que son 2,889 gramos, que lo sacamos de aquí, masa del gas, 62,36 sería la constante de los gases expresada en milímetros de mercurio, o torr, que es lo mismo, torr por litro sobre mol Kelvin. La temperatura era 31 grados Celsius, y como 31 grados Celsius en Kelvin hay que sumarle 273, me daría 304 Kelvin, sobre la presión que la daba la letra, que era 735 milímetros de mercurio, o torr, por el volumen que lo calculamos recién, que era 0,936, y de aquí despejamos y sabemos que la masa molar de ese gas es 79,6 gramos por cada mol. O sea que un mol de ese gas tiene una masa de 79,6 gramos. Ahora bien, aquí hay algo que podría haber simplificado y no lo hice, y es que eh, al llegar a esta expresión de la masa molar, nosotros acá tenemos también la masa sobre el volumen, que no deja de ser otra cosa que la densidad del gas. O sea que pudimos haber puesto que masa molar es igual a la densidad del gas por R por T sobre P, y usábamos el valor de densidad directamente en lugar de usar el de masa y volumen, pero los efectos es lo mismo. Así que bueno, llegaríamos al mismo resultado. Este ejercicio es uno de los ejercicios que está en la segunda ficha, es la actividad 3. Habrán notado que no estamos haciendo, no les estoy grabando todos los ejercicios a los efectos de que ustedes también puedan tener algunos como para poder pensar, sino que elegimos algunos ejercicios claves que me parece que son interesantes de poder discutir y que les queden bien resueltos, a los efectos de que tengan como para poder después usar de insumo para la resolución de otros. Entonces veamos, por ejemplo, otro ejercicio de esa misma ficha 2, que es la actividad 8. En este ejercicio lo que nos plantean es que hay un sistema que está a temperatura constante, que está formado por dos, ojo que acá parecería que no están conectados, pero están conectados a través de una llave que está cerrada, ¿no? Entonces tenemos un recipiente de 3 litros que encierra cierto gas A, y que ejerce ese gas A en esos 3 litros una presión de 195 torr, un recipiente más pequeño de 2 litros que encierra un gas B, y la presión que ejerce ese gas B en ese recipiente de 2 litros es de 530 torr, y que están cerrados. Se nos pregunta cuál es la presión parcial del gas en la mezcla. O sea, ¿cuándo va a ocurrir la mezcla? Lo que dice acá arriba, si se abre la llave que comunica a ambos recipientes, es decir, al abrir esta llave que se comunican ambos recipientes, estos gases van a difundir de modo tal de ocupar todo el volumen. O sea, el gas A, que antes ocupaba 3 litros, ya no ocupa 3 litros, sino que va a ocupar los 3 litros más los 2 litros del otro recipiente. Para poder resolverlo habría que considerar que el cañito que los une tiene un volumen despreciable, es decir, que no lo vamos a considerar. ¿Ah? Entonces habría que, que para poder determinar la presión parcial de cada gas de la mezcla, habría que considerar para cada uno de esos gases, por ejemplo, para el gas A, cuál sería la situación inicial y cuál sería la situación final. La situación inicial es antes de abrir la llave, la situación final es luego de hacerlo. Por lo tanto, antes de abrir la llave, el volumen que ocupa el gas A en la situación 1 o situación inicial es 3 litros. La presión que ejerce el gas A en la situación inicial, situación 1, es 195 torr. En el caso de la situación final, conocemos cuál es el volumen que ocuparía ese gas A en la situación 2 o situación final, que es la suma de las capacidades de estos recipientes, que en este caso es 3 litros más 2 litros, por lo tanto 5 litros, y desconocemos cuál es la presión que ejercería ese gas A en esa segunda situación. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta
hay que suponer que en esta conexión entre los dos recipientes no hay pérdida de gas, ni tampoco se le agrega ningún otro gas, por lo tanto, podemos decir que la cantidad química del gas es constante, y como la cantidad química del gas es constante y a su vez la temperatura lo expresa la letra, también es una temperatura constante, podemos llegar a relacionar las variables volumen y presión, suponiendo que las variables cantidad química y temperatura son constantes, es decir, estaríamos parados en una situación de la ley de Boyle, que establece que el producto del volumen por la presión es constante cuando la cantidad química y la temperatura son constantes. Es decir, o dicho de otra manera, ya que nos piden posteriormente enunciar las regularidades que se aplican, esta regularidad del estado gaseoso también se puede enunciar diciendo que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas cuando la cantidad química de dicho gas y la temperatura son constantes. ¿Ah? Para eso, lo que ocurre es que quedan constantes el producto de presión por volumen, y en este caso tendríamos para la situación 1 195 torr por 3 litros, y la situación 2 desconocemos la presión, es lo que queremos calcular, y 5 litros sería el volumen total, por ende la presión nos va a dar en esta segunda situación final, 117 torr. Despejamos la presión del gas A en la situación 2. Lo mismo habría que hacer para el gas B, que sabemos que su volumen inicial es de 2 litros, sabemos que la presión que ejerce en esta situación inicial es de 530 torr. En la situación final el volumen sería la capacidad total de los dos recipientes, repito, suponiendo que el tubito que los une tiene volumen despreciable, y en tal caso el volumen sería de 5 litros, pero la presión del gas B no la conocemos, aplicamos la misma regularidad del estado gaseoso, sabiendo que la cantidad química del gas B es constante, que la temperatura a la cual se encuentra dicho gas también es constante, por lo tanto, el producto de la presión por el volumen serán constantes, ya que estaríamos en una situación en la que se cumpliría la regularidad de Boyle. Por lo tanto, aquí la presión del gas 2 sería 212 torr. Finalmente, habría que saber, y aquí estaríamos aplicando otra regularidad del estado gaseoso, que es la, la regularidad de Dalton o de las presiones parciales, en la que en un sistema gaseoso formado por una mezcla de sustancias, es decir, en una mezcla gaseosa, la presión total de dicho sistema es igual a la suma de las presiones parciales que ejerce cada uno de los gases, como si estuviera solo en dicho sistema, que es un recipiente cerrado en este caso. Por lo tanto, eh, la expresión matemática de eso es decir que la presión total va a ser igual a la suma de la presión que ejerce el gas A en esta situación final y la que ejerce el gas B en esta situación final, por ende será 117 torr debido al gas A y 212 torr debido al gas B, lo cual nos da una presión total de 329 torr. Y aquí estaríamos entonces en otra de las regularidades que se están aplicando. Por ende, para poder responder a este tercer punto de enunciar las regularidades aplicadas, hay que apelar a el enunciado de la ley de Boyle que mencionamos anteriormente y al de la ley de Dalton que acabamos de expresar. Muy bien. Por último, el otro ejercicio que quería compartir con ustedes es en el que tienen un recipiente conectado a un manómetro, ¿sí? Manómetro de 2 ramas de mercurio. Dice, en un recipiente conectado a un manómetro se tiene una mezcla de dihidrógeno y dioxígeno, según se indica en la situación que se representa en la figura adjunta. A partir de dichos datos que pueden extraer de la imagen, determine la masa de dioxígeno. Entonces habría que ver cuál es la masa de dioxígeno y determine también la presión parcial de cada uno de los gases en esa mezcla. Cada uno de los gases estaríamos hablando de la presión parcial del dioxígeno y la presión parcial del dihidrógeno. Veamos entonces cómo hacer para poder resolverlo.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que en un manómetro puede ocurrir que, como en este caso, la rama del manómetro que está conectado al recipiente está más baja que la rama del manómetro que está abierto a la atmósfera, y en tal caso eso quiere decir que la presión que ejerce el gas aquí adentro es mayor que la presión que ejerce la atmósfera, y como dos puntos de un líquido que están a la misma altura están sometidos a la misma presión, entonces se puede decir que en este punto B y en este punto A la presión total es la misma. Por lo tanto, en el punto B la presión es la presión total de la mezcla gaseosa, presión total, y en el punto A aquí la presión sería la presión atmosférica más la presión que ejerce esta columna de mercurio de unos 12 centímetros. Como la presión atmosférica está en torr es lo mismo que milímetros de mercurio, la altura de esta columna dice 12 centímetros, habría que convertirlo a milímetros para que estemos hablando de milímetros de mercurio, por lo tanto son 120. Por ende, la presión que hay acá adentro sería igual a 720 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica, más 120 milímetros de mercurio, que es la presión que ejerce esta columna, y nos da eso, 880 milímetros de mercurio. Bien. Ahora bien, esa presión total también se puede calcular teniendo en cuenta la cantidad de sustancia o cantidad química total a través de la ecuación general de los gases. Es decir, la presión total por el volumen va a ser igual a la cantidad química total que hay aquí encerrada de las sustancias gaseosas que se encuentran por la constante de los gases por la temperatura absoluta. De aquí se puede despejar cuánto sería la cantidad química gaseosa total que habría a través de haber hecho el despeje correspondiente, que al sustituir nos queda de esta manera. La presión total es 880 milímetros de mercurio, el volumen del gas es el volumen, es la capacidad del recipiente que lo contiene, que es 7,26 litros. R es la constante de los gases, que en este caso al estar en milímetros de mercurio, milímetros de mercurio litros sobre mol Kelvin, es 62,36, y la temperatura estaba expresada en grados Celsius, eran 25 grados Celsius, por ende, al sumarle 273 para poder pasarlo a Kelvin, nos da 298 Kelvin. Hecho esta cuenta, nos queda que la cantidad química total de sustancias gaseosas que hay en el sistema es 0,344 mol. Pero a su vez tenemos otro dato, y es que sabemos que la masa del hidrógeno es 0,20 gramos, por lo tanto podemos calcular de esta cantidad química total cuánto es de dihidrógeno, ya que es 0,20 gramos dividido su masa molar, que es 2,0 gramos por mol, por lo tanto hay 0,10 mol que son de dihidrógeno. Y como la cantidad química total, en este caso, la mezcla gaseosa está formada solo por dos sustancias, una es el dihidrógeno, otra es el dioxígeno, la cantidad química total será la suma de las cantidades químicas de estos gases que acabo de mencionar. Por lo tanto, 0,344 mol, que es lo que calculamos como cantidad química total, va a ser igual a 0,10 mol, que es la cantidad química del hidrógeno, más la cantidad química del dioxígeno, que no la conocemos, pero que la necesitamos determinar a los efectos de sacar cuál es la masa de dioxígeno, ya que es lo que nos preguntaban. Por ende, la cantidad química de dioxígeno, pasa el 0,10 restando, me da 0,244 mol, y considerando la masa molar del dioxígeno, esa cantidad química implica una masa de dioxígeno de 7,68 gramos. Bien, continuamos entonces. Aquí tenemos la expresión nuevamente de la ecuación general de los gases, pero aplicada al dihidrógeno. ¿Por qué aplicada al dihidrógeno? Porque nos pedían también cuál era la presión parcial de dihidrógeno y de oxígeno en la mezcla. Por lo tanto, la presión parcial del dihidrógeno va a ser la presión que ejerce ese gas como consecuencia de la cantidad química que hay de ese gas. Entonces, en este caso, aplicaría que la presión parcial del dihidrógeno será 0,10 mol, ya que es la cantidad química de dihidrógeno que hay,
por R por T sobre el volumen. Hecho eso, nos da que la presión del dihidrógeno es 256 torr. Habría que hacer exactamente lo mismo para el dioxígeno y si lo hiciéramos nos daría 624 torr. Esta última parte me parece interesante de analizar, ya que la podemos resolver de otra manera, puesto que, por ejemplo, estamos aplicando la ecuación general de los gases para el dihidrógeno y para la mezcla gaseosa en total. Si ustedes se fijan, hay algunas cosas en común entre estas dos expresiones que si yo las dividiera me quedaría de esta forma, ya que el volumen es el mismo, R, que es la constante de los gases, es la misma, y la temperatura es la misma, entonces nos quedaría que la presión de dihidrógeno sobre la presión total es igual a la cantidad química del hidrógeno sobre la cantidad química total. A esta relación de cantidades químicas, es decir, la relación entre la cantidad química de un gas en particular sobre la cantidad química total de sustancias gaseosas que hay, es lo que se denomina fracción molar y se representa de esta manera con la letra X. Por lo tanto, nosotros podemos relacionar la presión parcial de un gas en la mezcla con la presión total a través de la fracción molar de dicho gas en la mezcla. De la siguiente manera, la presión parcial del gas en particular, en este caso de hidrógeno, va a ser igual a la fracción molar de dicho gas en la mezcla por la presión total de gas, que en el caso particular del ejemplo sería 0,10 mol de que es la cantidad química del dihidrógeno, sobre 0,344 mol, que es la cantidad química total de gas que hay en la mezcla, por 880 milímetros de mercurio. Esto nos daría una presión de dihidrógeno de 256 torr, y haciendo lo mismo para el dioxígeno, con la cantidad química del dioxígeno en lugar de la del hidrógeno, nos daría una presión parcial de 624 torr. Bueno, espero que estas resoluciones les haya facilitado un poco la comprensión de los ejercicios que tienen para poder resolver, y como siempre les digo, ante cualquier consulta no duden en comunicarse. Hasta luego.